Aquí estamos otra vez. Ustedes compraron este equipo en una tienda de unos árabes en Colombia. En Maicao. Y costó 250 bolívares. Mucho, era mucho dinero. Era mucho Todavía dinero. no habían salido porque no nos nombraron, pero nosotros llegamos a la tienda buscando el amplificador de mayor capacidad. Y esa tienda que vendía equipos nos sacó fue este viene llegando nuevo ahorita, está calientico, viene llegando del canal de Panamá porque ellos traían mercancía o todavía traen mercancía del canal Panamá hasta Colombia y no se escuchaban las pibes. ¿Qué más había en esa tienda? Había mucho equipo de sonido, demasiado, era más que todo televisores, aire acondicionado, línea blanca y la parte de sonido. Pero la parte de sonido eran equipos de sonido, no habían... Equipo de Minitec. Tú podías comprar y había un equipo de sonido y le decías al árabe, necesito esto y esto del equipo de sonido, él se lo sacaba. Más nada. Él no decía, tienes que llevarte el radio, tienes que llevarte el deck. No, nada de eso. Todo era mercado. Por eso los árabes allá vendían todo. El audio que había era japonés, había americano, había europeo, habían otras cosas. Los japonés y chino. Japonés y chino. Venezolano... Yo recuerdo que lo que se vendían había una tienda que todavía existe en la Plaza Baral de Maracaibo, se llama Mac Ferrer. Ellos vendían como tal sonido, amplificadores, marca Conar. Conar es de aquí. Sí, Conar venezolano. Ese era el sonido el que tenían. Para los argentinos que estén viendo este video, Conar en Venezuela es como Holimar en Argentina. Era una empresa pequeña, pero una empresa muy seria que hacía valvulares de alta calidad. Pero el equipo estéreo hi-fi, estéreo audio doméstico era muy poco común. Lo que realmente era común eran las etapas de potencia para sonido no industrial, para sonido de pequeños eventos, y sobre todo lo que más se vendió eran los publidifusores. Eran unos equipos de audio especiales que se utilizaban para sonorizar restaurantes, centros comerciales. Aquí en Venezuela llegaron a ser muy grandes las peluquerías, entonces se compraba sonido, ese sonido era Conar. Exacto. Y bueno, nosotros empezamos con esto, después fue que vino el mezclador. Ajá, ahora vamos a contar la historia del mezclador porque esto no es un equipo hi-fi, esto hubo que buscarlo aparte. ¿Cómo lo compraron? ¿De dónde lo sacaron? ¿Quién se los vendió? ¿Cuánto costó? Eso fue una innovación. Cuando nosotros compramos el primero, habían llegado ahí en Mac Ferrer, que lo acabo de nombrar, y costaban 50 bolívares. 50 bolívares para el cambio, bueno, no sé. Pero era, oye, serían unos $15, no era caro. Bueno, más o menos $15. ¿Qué pasó? Esto, del Pono 1 al Pono 2, para irlo llevando poquito a poco, para pasar de un disco al otro, que no se sintiera el corte, se quedó eliminado. Ya uno lo que pasó fue a ponerlo en auxiliar 1, auxiliar 2, reconectó esto con esto y ya la cosa se puso mejor. Porque tú te ponías tus audífonos, podías escuchar este mientras estaba sonando este. Esos fueron los inicios de los primeros DJ. ¿Usted recuerda qué consola llegaron a tener? Maxell creo que se llamó. No era una marca reconocida porque apenas estaban llegando, una consolita de este tamaño. De este tamaño. Tenían para un plato, el segundo plato, el auxiliar, micrófono, audífono. Tenían botones para cada uno. Nosotros le hicimos un corte por acá, aquí, para poderlo empotrar que nos quedara así nosotros le decíamos muebles, en el rack, donde se ponían los equipos. Entonces aquí, en un lado un plato y aquí otro, como se ven. Igualito, como se ve hoy en día. Como se ve hoy en día. Pero le hacíamos el corte porque no. Pero fabricado por ustedes. Sí. Entonces lo que pasa es que ahora se ve que ponen un mesoncito, una broma. Nosotros no. Antes se hacían unos muebles inmensos. No, todavía se usan. Sí, con la presentación de las minitecas. Entonces ahí poníamos la broma y poníamos el vidrio y todo, cosa de que el viento no nos perturbara el movimiento de los brazos de los tocadiscos. Bueno, se empezó con esto y ya era más fácil porque tú tenías sonando que ya ustedes lo han visto los DJs, cuando ya ibas a hacer el cambio lo hacías así, bien sea así, y hay unos que traen uno aquí que uno también lo puede hacer aquí así, subir estos dos y mezclar de un lado para otro, más nada. Esos fueron los primeros mixers. Venían solamente con los deslizadores y un botoncito para uno, no tenían controles de bajo, no traían nada de eso.
Te estoy hablando de los años. Después en los 90 fue que en los 80 se innovaron y empezaron a salir con botoncitos para subirle, para hacerle reverberación, para repeticiones. Pero ¿A qué eventos los invitaron cuando tuvieron la 9500? nosotros la estrenamos en un matrimonio y la usamos con unas T300 Pibe, porque empezó la marca Pibe a llegar a Venezuela, la vendían en la tienda de Bellavista, Yamaha. Bueno, estas son las famosas Pibe T300 que utilizamos con la Miniteca en el año 79-80, que con esa fue que arrancamos. Y nos vamos, esta marca empezó a llegar de nuevo a Venezuela. Venían equipos, esto más que todo fue utilizado para agrupaciones, conjuntos de música tradicional acá y eventos de público. Pero nosotros las utilizamos para la Miniteca. Daban un sonido muy bueno, muy fuerte, se escuchaba muy duro. Es una belleza de completa. Con estas arrancamos nosotros. Nunca tuvimos problemas con ellas. Y las vendimos Funcionando. Esto no... El amplificador SA, la 9500 Pioneer, las movía, pero no como para dañarlas. Todo era muy bueno. Esto es de marca americana. Esto llegó por importado, cuando se abrieron las importaciones bien, que empezaron a traer equipos de Estados Unidos para acá, porque aquí anteriormente llegaban taiwanés, chino y japonés. Americanos era muy poco, lo que llegaban eran electrodomésticos, pero equipos como tales no. Solamente el Pibe y después cuando empezaron a llegar las QSC. De ahí para adelante, bueno, cambió Venezuela. Vinieron muchos equipos, la Boeing. También estuve en... ¿Ustedes llegaron a comprar Boeing? Nosotros no compramos Boeing, pero en una oportunidad yo fui invitado con una gente y ellos tenían el sonido Boeing. Tenían unas cornetas así como estas, muy parecidas. Traían unos tubitos aquí, por cierto. Para los que nos estén viendo del resto de América Latina, les cuento. Boeing es una casa venezolana dedicada a la fabricación, un poco de sonido semiprofesional, un poco de sonido hi-fi de potencia y un poco sonido hi-fi doméstico. En este caso, esto es una etapa de potencia Boeing de 200 vatios por canal de la serie profesional con transistores MOSFET, que era lo más avanzado para el año 86, 88 en el momento que salió, y venía acompañada con un par de cajas muy parecidas a este diseño que se llamaban las Master 200 y las Master 300, que tenían 4 bajos de 12 o de 15 pulgadas y una tuitera muy parecida a esta. Sí, Era muy parecida a estas cajas. Era muy similar, lo único que la diferencia era que tenían un tubito por acá, un decorativo. No recuerdo, un tubito como así. ¿Llegaron a trabajar con esas cajas? No, yo fue porque fui invitado con una Miniteca y los vi, no me gustó. ¿No le gustó? Ok. Después que venía de escuchar este sonido contra aquel sonido, por muy venezolano como soy yo, no pude. Era diferente, una combinación de americano con japonés. Muy bueno. Los Pioneer. Cuénteme cómo era lo de comprar los equipos en aquella época, porque me dice de que en un momento determinado se abre la veda y empiezan a llegar equipos en Venezuela. ¿Cómo se compraba antes? ¿Cómo se compró después? Porque la ventaja de comprar antes era que aquí en la región capital todo venía importado. Tenía que pasar por aduanas y todo. Nosotros no, porque como nosotros estábamos en un estado fronterizo, nosotros nos íbamos y podíamos comprar sin pagar derechos de importación ni nada. Nos pasábamos por la frontera como decir un contrabando. Okay. Y traíamos lo que quisiéramos, nos traíamos los platos, nos podíamos traer bajos solamente, nos podíamos traer los suéteres, podíamos traer los medios, no había problema, porque ni nos pedían nada. Como era el estado fronterizo, todo pasaba ahí como si nada, pero sí había limitaciones en lo que era los demás restos de Venezuela. Había muchas limitaciones con la importación de electrodomésticos. Me contó que un montón de gente del resto del país fue a Maracaibo a comprar. En Maracaibo lo que sucedía era que la Miniteca hizo una tienda de equipos, y ellos se encargaban de traer
amplificadores, se encargaban de traer platos, se encargaban de traer bajo, Twitter, medios, todo. Y traían los discos. El sonido de importado que traían esos discos eran de alta fidelidad. Aquí en Venezuela los remataban en unos discos aquí con material venezolano, por decirlo así, y no era la misma calidad de sonido. Okay. Entonces las minitecas optaban por ir a buscar el disco importado, porque además del disco importado venía con varias versiones. Entonces podían versión radio, versión mi, versión esta, entonces se podía mezclar, podía buscarse la mejor versión para hacer la mezcla. Y fuera de eso ellos traían amplificadores, como dije, de alta potencia. ¿Qué hacían? Las minitecas Betelgeuse, Infierno, ZC, Sandy Lane, New York People, Tico Necio, todas esas minitecas. Los dueños viajaban a Maracaibo a ir a comprar equipo. Traídos de Maicao. Sí. No, esos sí venían importados de Miami porque esa gente se encargaba de traerlos. Ya estamos hablando no de la época de los 70 cuando hacíamos eso. Ya después de los 80 que se abrieron las importaciones no hubo problema. Se traían su equipo y iban allá porque esa era la tienda matriz que vendía equipo. No había aquí en la región capital de Venezuela, no había quien trajera todos esos equipos. Después, bueno, claro, ya eso fue creciendo, se fue haciendo un mercado y eso se amplió. ¿Ustedes conocieron a representaciones Crown? Yo no llegué porque nosotros nunca, es que teniendo todo allá en Maracaibo no había que venirse a Caracas a comprar nada, todo estaba allá. Para nosotros era una ventaja porque ellos mismos nos llamaban y decían, muchachos, ya tenemos los discos, váyanse mañana temprano, porque el lote que viene a veces se queda corto para la gente que viene a comprar discos. De todo el país. Sí. Entonces nosotros nos íbamos un día antes en la tarde, nos daban los discos que queríamos, nos ponían a escoger. Al otro día ellos abrían la tienda y cuando uno llegaba ya al otro día veía la cola. ¿Qué música compraban? Más que todo la música house, la música que estaba sonando. La música que ponían en las discotecas a nivel internacional. Ellos traían los discos. Aquí salían las versiones, pero no eran iguales y comparadas con el disco importado. El disco importado es de mucha... Bueno, el disco traído de allá de Estados Unidos. Mejor calidad de sonido. Todo, hasta de material. Hasta de material, buena pasta. Buena pasta, más gruesa, más difícil de que agarrara el sonido de rayar el disco. De rayar el disco. Eso no sucedía. Tenía que ser que se agarrara el disco y se maltratara muy feo para que agarrara eso. En cambio el venezolano le pasaba la uña y ya listo, estaba dañado. De esas versiones. Nosotros éramos muy cuidadosos con eso. Pero sin embargo, sucedían cosas. ¿Qué equipos llegaron a tener en esa época? Estoy hablando como del año 82, 83, como la segunda etapa. No, ya era la segunda etapa después que se llegó el MK 1200, ya eso, ¿no? Insuperable. Ya al tener un equipo de eso, lo que se cambiaban eran las plantas. Los power. Los power se cambiaban para subir bateaje y claro, obviamente las baffles, las cornetas, eran las que se tenían que cambiar, reemplazar por más potentes, nuevos diseños. Porque empezaron unos diseños cajones cuadrados, después empezaron a salir que toboganes, y después esto, los Ford. ¿Llegaron a usar la cabaret? No, la cabaret no. ¿Qué usaban? No. Normalmente eso. No. La miniteca cuando empezó el auge fuerte, nosotros nos abrimos. Ya nosotros nos separamos todos y ya después yo quedé viendo y siendo invitado para muchas discos. Miniteca, yo llegaba, el equipo estaba montado, yo lo que llegaba era pinchar disco y listo. Chao. Ya yo perdí lo que fue la visión de ver. Antes sí, porque nosotros con nuestros propios medios comprábamos los equipos. Pero ya no, ya después no me tocó porque ya uno iba y ya uno se conseguía, mira, puedes venir para acá, te pagamos la noche para que animes la noche. Listo. Me iba para allá, yo llegaba y ya estaba todo listo. Me sorprende muchísimo lo diferente que es la movida de esa época. Estamos hablando de entre el año 76 y el año 82, de lo que pasaba en el estado Zulia a lo que pasaba aquí en Caracas. Porque aquí todo el mundo habla de representaciones Crown, de las cabaret, de los encargos que se hacían a la gente que iba a Miami y traía de Estados Unidos, de los discos, de los maxi single, de las versiones de radio, de las versiones extendidas de las canciones que estaban de moda en aquel momento, de las versiones bailables, porque no lo recordará mucha gente que ve este canal, pero mucha música pop
mucha música que no era ni siquiera bailable. Habían versiones remezcladas ya en aquella época que eran bailables, que tenían el mismo ritmo del resto de las canciones que estaban de moda para poderlas pinchar. Sí, porque ahí se innovó algo que fue ya que pinchar el disco, mezclarlo una base sobre la otra, que no se sintiera el cambio. Anteriormente sí se sentía, pero no, uno estaba bailando, no estaba animado, pero después que se empezaron a hacer ese tipo de cambios, que una canción a la otra no se sentía, cuando lo que se sentía era que salía ya cantando otra persona, y la gente, al principio mucha gente quedaba sorprendida porque no sentían el cambio, solamente que de este ritmo que se mantenía más o menos parecido al otro que iba entrando, no sentía la transición, y de pronto se dan cuenta que estaba otra canción montada. Eso fue ya eso arrancó más o menos entre el año 80, 81 que se empezaron a hacer ese tipo de mezclas. Y ¿Esas mezclas se vendían? se vendían, claro, habían cassette. Ya los vamos a ver. Ok, hubo un mercado también fuerte del deck o las minitecas. ¿Qué pasaba? Uno iba a una guerra, a una fiesta pública, hasta un matrimonio, unos 15 años, por decirlo así, lo que uno hace. Siempre había alguien interesado en llevar música a su casa o llevar música a su vehículo. La música de la fiesta. Sí, la música de la fiesta o música que les gustara. Ellos se acercaban a nosotros, conversaban y nos decían, hay posibilidades de que me vendan un cassette. Ya nosotros íbamos preparados para los eventos, para la mítica, con cassette grabados, música disco, música suave, música ranchera y merengue, salsa. La gente llegaba y nosotros le vendíamos. Llevábamos franelas timbradas también con el nombre de la miniteca y Gorra. gorras. Entonces, ese era un mercado. Aquí, nosotros utilizábamos mucho esto cuando estábamos cansados de poner música. Teníamos una cinta ya preparada, mayormente utilizábamos una SA TDK Super Avelin cromado de 90. De 90 minutos. De 90 minutos. ¿Qué pasaba? 45 minutos por ambos lados. 45 de este lado, 45 de este lado. Entonces, nos cansábamos, había un momento de pausa, por decirlo así, ya teníamos música previamente grabada y la poníamos. Al momento de comer. Sí, se quedaba la miniteca sonando y ya teníamos, por lo menos sabíamos que teníamos 45 minutos para tomar unos tragos, bailar un ratico, para disfrutar también de la fiesta. Pero ya uno conocía la música del cassette que tenía grabado previamente y ya uno decía, ya en 3 canciones, ya tengo que retomar la miniteca para empezar a seguir poniendo música. Esto fue un mercado grande, porque la mayoría de los vehículos utilizaban reproductores de cassette. Entonces, en fiestas se vendían alrededor de 30, 40 cassettes. Franelas timbradas con el nombre de la miniteca se vendían 2, 3, 4 más o menos. Pero siempre había un mercado adicional a la contratación de la miniteca al evento. ¿Recuerdas el deck que llegaron a utilizar? El National Panasonic. Panasonic. Muy parecido ahí también. ¿Y ese niño? El querido. Este niño llegaron a usarlo en aquella oportunidad. Sí. Pero no fue poco. Fue una prueba que hicimos porque veíamos que no tenía tapa para proteger. Y no convencía. Preferible uno de tapa, meter CD, el cassette y volverlo a hacer. Para poderlo tener protegido. Este tipo no gustaba porque como había muchos eventos de fiestas públicas, la gente bailando levantaba mucha arena, mucho polvo, y se ensuciaba mucho. Entonces se dañaban los cabezales que están acá, que está acá. Uh-huh. Se llenaba mucho, aquí hay un rodamiento negro, se llenaba mucho de tierra, entonces se trancaba, se ponía lento y ocasionaba que el cassette se enrollara, entonces se perdía el cassette, se dañaba. Por lo general uno lo sacaba y quedaba la cinta ahí metida. Okay. No era muy funcional que estuvieran así destapados. Esto más que todo para tenerlo en la casa, de uso de uno en la casa. Pero para usarlo para eventos no era recomendable. ¿Qué cassettes usaron aparte de la TDK Super Avelin? Había uno venezolano que salió aquí cuando se prohibieron las importaciones.
Y Se prohibieron las importaciones. Ese cuento me lo va a contar en la tercera parte de esta historia porque es interesante. Eso no lo vivió el resto de América Latina. Porque en este país hemos vivido cada disparate con el gobierno que no se cree.